Después las tengo que subir, chicas, tengo un montón para subir. No sé si, bueno, cuando arrancamos a grabar, arrancamos con la bienvenida formal. Juan Manuel, Enzo, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Yo hago así como una presentación muy general, que son parte del equipo interdisciplinario, entonces de uno de los dispositivos de Camino Abierto, que es uno de los dispositivos de la zona del área programa de Bariloche. Es un gusto muy grande. Bueno, Enzo es egresado de la casa, es de los nuestros. Vos, Juan Manuel, ¿dónde estudiaste? Es terapista ocupacional. Juan Manuel, ¿a dónde te Yo formaste? estudié en Buenos Aires, sí. Yo Bueno, estudié en la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, soy de Bariloche, me fui a estudiar y estuve viviendo durante 17 años en Buenos Aires y bueno, me volví hace 7 años por suerte a Bariloche. bien. Así que vos también sos rionegrino y anduviste con tus caminos y ahora nuevamente por acá. Bueno, yo hago muy así esta presentación general y les doy enseguida la palabra para que ustedes se presenten en primera persona y agradeciéndoles entonces nuevamente nada, por contarnos su experiencia, ¿no? Ya vieron que no doy lineamientos específicos, sí me parece que la práctica, que el campo mismo de trabajo tiene una riqueza, que está bueno, que no hay forma de transmitirla si no es desde la vivencia. Así que en ese sentido me gustan mucho estos espacios de encuentro, de intercambio entre quienes están laburando el campo y las estudiantes. Así que bueno, muchas gracias y les doy la palabra. El espacio es todo de ustedes. Bueno, gracias por la invitación, más que nada. Tanto a Juan Manuel como a mí nos gusta mucho estos espacios y poder contar lo que hacemos, compartirlo, socializarlo y ver si eso tiene un efecto multiplicador, ¿no? Que es un poco la idea de transmitirlo. Em, bueno, mi nombre es Enzo Torriani y soy psicólogo, como dijo Claudia, egresado de la Universidad del Comahue. Em, yo no llegué a hacer las prácticas con orientación comunitaria porque no existían en ese momento, pero estaba el seminario de Claudia dentro de las prácticas clínicas, si no me equivoco. Entonces ahí pude hacer un poco lo que están haciendo ustedes, pero en versión más reducida, digamos. Em, bueno, después yo soy de Neuquén Capital, oriundo, por eso estudié ahí en Cipolletti. Em, y bueno, después de trabajar unos años en el Valle, hice la residencia interdisciplinaria de salud mental comunitaria en la sede del Bolsón, desde el 2017 al 2020, y ahí un año más de jefatura de residentes, y cuando terminó ese ciclo de jefatura entré al servicio de Bariloche, específicamente a co-coordinar Camino Abierto, a partir un poco de haber hecho ese tránsito por la residencia, ¿no? Como en ese momento se jubiló Pato Franco, que fue la coordinadora histórica del dispositivo, y bueno, se buscó, digamos, una persona con el que haya transitado la residencia o con el perfil, digamos, como para ese dispositivo. Eh, y bueno, ahí estuvimos unos meses coordinándolo junto con Juan Manuel y ahora estamos con otra compañera que es otra Patricia, operadora, actualmente en la coordinación del dispositivo. Bueno, le doy la palabra a Juan para que se presente y arrancamos por ahí con... Dale, bueno, yo tengo de fondo a Toto, que es mi hijo más chico, así que por ahí lo van a ir escuchando. Bueno, yo como les contaba, estudié en Buenos Aires, en la Universidad de San Martín, cuando hice mis prácticas clínicas, que son parecidas a lo que me contaba Claudia que realizan ustedes, me orienté más primero hacia el campo de salud mental y después de salud mental comunitaria. Y bueno, aprendí de colegas con mayor recorrido y me llamó la atención un poco este ámbito. Después realicé algunas actividades de docencia en la universidad y cursé la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad de Lanús y medio me fui perfilando para ese campo. Desde que me egresé trabajo en salud mental. Y en el Servicio de Salud Mental de Bariloche estoy trabajando hace casi 5 años.
Me tocó un tiempito, un paso de coordinar el equipo de operadores en salud mental comunitaria, coordinar un dispositivo habitacional que se llama Rucahué, y un tiempito, sobre todo de la pandemia hacia la mediana transición de la misma, colaborar en la coordinación de Camino Abierto, que después devino en compartir un poquito el espacio con Enzo de esa coordinación y bueno, ahora estar en otro lugar. Sí, quiero destacar, como decía Enzo, que este tipo de espacios a los dos nos resultan muy interesantes, súper agradecidos, Claudia, de la posibilidad, siempre del intercambio, siempre abiertos para quien quiera venir a conocer y rotar y hacer alguna práctica o alguna actividad en camino o repensar algo. Nos parece que son los espacios, por lo menos los dos nos formamos de esa forma y nos resulta novedoso y siempre nos invita como a pensar y a reflexionar tanto para la presentación como las cosas que surgen después y ver por qué otros lados nos vamos. Hace un ratito estábamos hablando de que teníamos que escribir algo, lo venimos como medio dando vuelta hace un tiempito, así que nada, agradecerles también el tiempo que hayan tenido tomarse para escucharnos un poquito lo que tenemos para contarles. Bueno, y un poco estuvimos ahí charlando con Juan, preparando así como un punteo un poco para la presentación. No es algo muy armado ni elaborado, sino es como cosas que nos parecía importante transmitir y como de presentación, de pantallazo así general para después por ahí generar el intercambio, que me parece que es lo más rico de estos espacios. Bueno, Camino Abierto es un centro cultural comunitario, o sea, un dispositivo intermedio que depende del Servicio de Salud Mental del Hospital de Bariloche. Existe hace 15 años, en febrero de este año se cumplieron 15 años de su existencia, o sea, se fundó en el 2008, em, en el marco, bueno, de la, eh, de la Ley Provincial de Salud Mental, la 2440, o amparada en eso por lo menos. Y bueno, fue eh, un proceso de gestación, digamos, del lugar, eh, un tanto complejo, digamos, por ciertas resistencias que había. Todo esto está por ahí tomado del libro de Mirta Elvira, que salió hace poquito, que fue eh, una de las fundadoras del lugar, y cuenta un poco en el libro todo el proceso de iniciación. Em, en principio había mucha resistencia con el lugar por todo el estigma, ¿no?, que hay alrededor de los padecimientos mentales o de los usuarios, porque el lugar, digamos, está ubicado en una zona urbana, no directamente en el centro, pero bastante cerca, digamos, en la costanera. Em, y en principio iba a ser una casa de inimputables, o sea, de personas con algún padecimiento mental que hubieran cometido algún delito y no podían ser juzgados. Entonces, en principio el dispositivo iba a hacer eso, lo cual generó como un montón de resistencia en el barrio, en la comunidad, por este estigma un poco de van a venir al barrio los violadores, los chorros, bueno, etcétera, toda una serie de representaciones sociales que hay. Y poco a poco se decidió, digamos, em, cambiar la orientación del lugar más hacia un centro cultural, también porque hay una reglamentación del municipio de Bariloche que no permitiría que en ese lugar haya un centro de salud, digamos, una salita, un CAPS, como se dice. Entonces hubo que darle como esa vuelta de rosca de ponerlo como un centro cultural para permitir su habilitación. Todo eso conllevó un proceso de asamblea con los vecinos, de explicarle un poco de qué se trataba el lugar. De hecho, hay una anécdota bastante representativa, que es que una de las vecinas del barrio impulsó, digamos, una colecta de firmas, una junta de firmas para que el lugar no se abra. Era como que estaba militando en contra del lugar y con el correr del tiempo se sumó como una participante más del dispositivo y sigue participando el día de hoy, digamos, como hizo todo ese tránsito de, lo, de negar el lugar o de tenerle miedo de alguna manera a incluirse como, como una persona más que usa el dispositivo y hoy en día es una estandarte de alguna manera del lugar.
Em, en ese momento creo que un poco la ventaja, si se quiere, era que había una alineación muy importante entre la dirección del hospital y la dirección provincial de salud mental, digamos, como que todos estaban acordes al modelo comunitario y entendían la importancia de abrir un lugar así, digamos, son como esas oportunidades donde la gestión apoya ciertos proyectos y bueno, se aprovechó. Em, un poco el inicio, ¿no? Siempre el eje del lugar o del dispositivo fueron las actividades artísticas, recreativas, digamos, ese es el sello por ahí distintivo del lugar, y las actividades que ofrece tienen que ver con eso. Prácticamente, o sea, lo más importante o lo que más convoca son los talleres. Es un dispositivo diurno, o sea, no hay gente que duerma ahí, sino que es similar a un centro de día, hospital de día, como se le llama clásicamente. Funciona de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y tiene una estructura diaria planteada, pero que es bastante flexible y adaptable a lo que cada persona necesita, digamos. Hay un momento a la mañana que es de desayuno, desde que se abre hasta las 10:30, 11 más o menos. Un espacio que por un lado el equipo de salud aprovecha ese momento para hacer una pequeña reunión, para planificar el día, para establecer alguna estrategia con alguna situación que necesite ser abordada, digamos, un espacio de intercambio del equipo como para que circule un poco la información eh, y elaborar estrategias, y al mismo tiempo los usuarios tienen un espacio en común, digamos, de desayuno, de compartir el momento, digamos. Después hay un primer taller a la mañana, de 11 a 2:30, 1 más o menos. Todos los días es uno distinto. Eh, Después del momento de almuerzo, y a la tarde de 14 a 16 eh, el segundo taller del día, digamos. Esto, como decía, digamos, no es una estructura rígida, sino que es más una oferta de cosas para hacer, ¿no? Hay usuarios que van todos los días y participan en todos los talleres, hay otros que van a alguna actividad puntual, hay otros que van y no participan de ninguno y se quedan un rato fumando y tomando mate en el patio y charlando con otros compañeros, digamos, es como eh, en ese sentido creo que se diferencia un poco de los hospitales de día o los centros de días clásicos, digamos que no hay una exigencia ni de asistencia eh, tantas veces por semana, ni de obligación de... Obviamente que todo el tiempo estamos invitando a participar de las actividades y nos parece muy, muy interesante, pero eso es más una invitación que una obligación, digamos, a las actividades. Bueno, el equipo actual está conformado por 2 coordinadores, que somos Patricia Ubercán, que es operadora, y yo. Otras 2 operadoras que están más abocadas a las actividades con los usuarios, a los talleres en sí, a participar de los talleres, a ver qué pasa ahí, a ver cómo es la dinámica un poco de eso, y también a apoyar al tallerista en sus actividades. Y se encargan, bueno, de lo que es preparar la medicación, en el caso de algunos usuarios que la retiran por día o por semana en el dispositivo. Una mucama o personal de maestranza, digamos, de limpieza, que también de alguna manera, como está hace mucho, funciona como una operadora más, este, porque conoce a muchos de los usuarios desde hace mucho tiempo, está como todo el tiempo observando las interacciones, destacando algo que le llame la atención hacia nosotros. Un terapista ocupacional, que es Juan Manuel, que está 3 veces por semana, y después una psiquiatra y un psicólogo que van 2 veces por semana, más abocado a, si se quiere, el seguimiento más clínico, individual, si se quiere, ¿no? Lo que es, obviamente, medicación por el lado de la psiquiatra y espacio de escucha en el caso del psicólogo. Además ese es el equipo de salud propiamente dicho, pero además está el grupo de talleristas, em, que viene por parte algunos vienen por una articulación con usinas culturales, que depende del Ministerio de Cultura, algunos de la Municipalidad de Bariloche, este,
y algunos que cobran una especie de subsidio o un plan, digamos, a cambio de venir a prestar su servicio de tallerista. Esto es un poco porque la figura del tallerista no está reconocida, digamos, dentro del ámbito de la salud. Sería un horizonte un poco utópico de alguna manera, pero lo que tiene de bueno eso es que obliga de alguna manera a articular con otras instituciones y por un lado, dar a conocer el dispositivo en otros lugares, que no quede todo estrictamente en el ámbito sanitario. Y bueno, entonces los talleristas que vienen, un poco lo que se trata, además de que sepan de su disciplina en sí, ya sea teatro, música, radio, que tengan como cierta sensibilidad para el trabajo con usuarios de salud mental, ¿no? Que traten de entender un poco la lógica comunitaria, este, y que eso permita por ahí un trabajo más fluido, de alguna manera, ¿no? Que no, por ahí no se frustren cuando algo no le sale a algún usuario, cuando proponen una actividad que no se puede por ahí seguir a rajatabla, como un poco eso, todo el tiempo ejercitamos la flexibilidad, buscando adaptarnos lo más posible a lo que cada usuario necesita, digamos. Y bueno, en ese sentido, un poco el abanico, digamos, de intervenciones que hacemos es bastante variado, porque por más que esto, el espíritu del lugar de alguna manera es las actividades culturales, no se acota solamente a eso, sino que bueno, todo lo anterior que decía, hay una pata más asistencial, si se quiere, en lo que respecta a la atención individual o a la suministración de medicación. Y después nosotros como que hacemos una gama de intervenciones bastante variada. Por ejemplo, mucho de lo que hacemos, tanto los coordinadores como con Juan Manuel, es un poco, si se quiere, atajar los emergentes del día a día, ¿no? Si nos enteramos por alguna situación que, no sé, le pasó X cosa a un usuario el día anterior, lo tratamos de abordar, digamos, tratamos de convocarlo a charlar del tema, ya sea solo o con algún otro compañero, o con la familia, digamos, dependiendo de la situación, eh, y tratar de orientar un poco eh, la situación en sí. Después tiene mucho nuestro laburo tiene mucho de eh, gestión tanto con el hospital como organismo del cual dependemos, ¿no? Gestión de que, no sé, de que llegue la medicación, de que llegue la comida, que la mande el hospital todos los días, mm, de que lleguen los insumos, digamos, necesarios para el funcionamiento diario. Em, Así como la gestión con otras instituciones, ¿no? Reuniones con el área de cultura, y demás, de articulaciones, digamos, que se busca como para intentar un poco abrir el dispositivo o insertarlo en una red comunitaria más amplia. Bueno, perdón, una cosa que me olvidé es que también funciona una empresa social en el lugar, que es Maquinando, que funciona en el mismo momento que está Camino Abierto, justamente. Y ahí alrededor, hoy en día, son 7 usuarias, si no me equivoco, que se dedican a la producción textil, digamos. Hacen bolsas reciclables, delantales, pañuelos, por ejemplo, que venden en las marchas del 8M, pero abocados a lo textil. Eso, digamos, es de alguna manera un plus para algunos usuarios que por ahí no se pueden insertar en otros ámbitos laborales más exigentes, si se quiere. Y la mayoría de los que van a Camino Abierto tienen la pensión por discapacidad, que hoy en día sobre todo no alcanza para mucho, entonces eso para los que trabajan ahí de alguna manera es un plus para esa pensión y para tener un puchito más de dinero, digamos, para subsistir. Em, Adelante, Juan. No, simplemente, perdón, que no lo coordinamos mucho y que me voy a ir metiendo un poco en la conversación. Eh,
Para que se hagan una idea, digamos, un dispositivo que funciona hace 15 años da cuenta de cierta estructura, de cierto funcionamiento, de cierta organización. Lo que uno por ahí queríamos con Enzo transmitir es un poco la complejidad de esa organización en lo cotidiano, no solo por lo que heredamos de dispositivo de armado, sino por el sostenimiento de eso y por las innovaciones que propiamente cada coordinador o cada equipo va llevando adelante. Las actividades de gestión, de que existan los talleristas, de cómo cobran, que lo debería resolver alguna otra institución o mismo la Dirección Provincial de Salud Mental o el hospital, quedan a cargo nuestro. Entonces es un tiempo yo digo a cargo nuestro, perdón, me meto. Cuando fui coordinador me tocó, ahora está Enzo y Pato haciéndolos, es un poco como una transición y uno que por ahí tiene algo de experiencia en este lugar y en algunos otros los va ayudando. Pero podemos sostener que un tallerista venga y por ahí cobra literalmente 2,50 pesos. Y entonces es desde lo humano, es desde lo económico, es desde la convocatoria o la sensibilidad a trabajar con las personas con las que nosotros trabajamos. Y a veces se hace duro. Nosotros tenemos teatro, radio, deporte, hacemos la asamblea, tenemos un espacio de tejido, la empresa social que va como por otro circuito, un espacio de eutonía, de creatividad, de cerámica, de cocina saludable. Y bueno, a veces no tenemos con qué cocinar, ¿no? Y tenemos el taller y tenemos que salir a resolver ese tipo de situaciones. Entonces, por un lado, que el tiempo de gestión en lo profesional, por fuera, digo, de lo que ustedes están estudiando, de la clínica, de los conceptos, de los diagnósticos, de la teoría, es re interesante y es re necesario, pero que este tipo de trabajo que a nosotros nos encanta y nos apasiona, también requiere de solucionar problemas de lo cotidiano que nos interesaba con Enzo visibilizar, que a veces están en el trabajo con otros compañeros, en el trabajo con los jefes, en el trabajo con los superiores, en el trabajo con lo intersectorial, que es parte de la dinámica en la que estamos y que en un punto consideramos que además de que existe, va a seguir existiendo con las complejidades que estamos atravesando. Y respecto a lo que decía Enzo por ahí de las actividades del desayuno, de quién participa y quién no participa, por ahí pensar que nuestro rol es que la gente llegue y tenga un lugar en el cual estar. Y como nosotros los invitamos a que vengan, a que estén, y sabemos todo lo que pasa o casi todas las cosas que pasan, nos permite abrazarlos en el sentido cariñoso y cuidadoso del término, y poder intervenir desde otros lugares que quizás en un consultorio con un sillón o un diván de por medio o con cierta técnica que uno podría aplicar, no alcanza. Y entonces ahí es como el verdadero ejercicio de la interdisciplina. Creo que es uno de los lugares que claramente, por lo menos en San Carlos de Bariloche y como complejidad, es donde se puede ver ese espacio como tranquilamente, ¿no? Entonces a nosotros, si Martina, nombre ficticio, viene todos los días, pasa por la puerta, nos dice hola o no nos dice hola y se sienta en el patio, es un montón. Si después podemos lograr con Martina saber por qué nos saludó, por qué participó del taller, o qué le pasó anoche, cómo la podemos ayudar, ya ganamos. Si después la podemos derivar al psiquiatra y a la psicóloga para que conversen alguna cuestión específica y lo podemos enlazar con los talleristas, ganamos todos. Si sabemos qué hizo el fin de semana, recontra ganamos. Esa es un poco la perspectiva hacia el adentro, que es un detallecito que le queríamos contar, porque después le queremos contar hacia el afuera, de qué es lo que hacemos. Recibimos personas que tengan un lugar donde estar, que sea un lugar amigable, que podamos acompañarlos, que podamos saber qué les pasa a ellos, qué les pasa a la familia, y bueno, tratar de ser lo más cercanos posibles, sin ser sus amigos y sin ser sus familiares, porque no somos eso y tenemos una distancia y una transferencia y un vínculo que tenemos que aprender a manejar, pero sí que no sea una barrera el poder estar y venir con nosotros para poder hacer otro tipo de actividades. Sí, un poco en esa línea eh, aplicamos esto por ahí que Pepe Llavapietra ha descrito tanto de como el vínculo persona a persona, digamos. Todo el tiempo hay como una circulación de afecto en general, ¿no? Como una relación de confianza, sobre todo con usuarios que ya conocemos y que vienen hace mucho, y con los nuevos, digamos, con los que se incorporan y no conocemos tanto, enseguida tratamos de transmitir esa amabilidad o ese buen trato, digamos, o ser eso, empáticos, receptivos. Y si bien, a ver, la asimetría va a estar siempre, porque nosotros terminamos de trabajar y nos vamos a nuestra casa, a nuestra familia, y ellos por ahí van a otro contexto más hostil o donde no la pasan tan bien por ahí. O sea, la vida después de Camino Abierto obviamente continúa,
pero en el lugar en sí, en la función, en el rol, tratamos de ser lo más cercanos posible, porque eso, bueno, como decía Juan, permite otra confianza y otra llegada, ¿no? Que por ahí para algunos usuarios en particular es mucho más accesible eso que una sesión de psicoanálisis clásico en el consultorio, digamos. No porque eso no sirva, digamos, sino que hay que ver justamente qué les sirve a cada persona o cómo es la manera de llegar mejor a cada situación y a cada usuario. Em, ¿A dónde iba con todo esto? Bueno, nada, y un poco eso, la estructura del lugar, digamos, es eso, es una invitación a participar. La gente llega por diversos lugares, digamos, hay muchos usuarios que van desde el inicio del dispositivo, que son pioneros, digamos, y siguen yendo hoy en día. Hay algunos, no sé, que han transitado, por ejemplo, alguna crisis que los llevó a estar internados en el hospital y para la estrategia de externación, digamos, se piensa que pueda asistir a Camino Abierto, ya sea por alguna actividad que le interese o por la necesidad de un seguimiento más cercano. De parte de otras instituciones también nos ha pasado con instituciones, por ejemplo, que trabajan, no sé, con violencia de género o con escuela de adultos, con el área de discapacidad, digamos, hay múltiples vías de llegada al lugar. No es solamente derivaciones, como se dice, hospitalarias, sino que en general tratamos de estar abiertos a cualquier persona que se quiera acercar. La realidad cotidiana indica que los que más asisten son las personas con padecimiento mental que por ahí no llegan por algún motivo a otros lugares o a otras actividades, y saben que en Camino Abierto está esa posibilidad. Em, Otra pata importante del dispositivo es una asociación civil que se llama CUFA, que es la sigla de Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Camino Abierto, que existe casi desde la conformación de Camino, como justamente como la pata civil, digamos, eh, y que hoy en día está bastante activa, digamos, la integran familiares de usuarios de Camino Abierto, profesionales que han trabajado en la institución, digamos, múltiples actores, digamos, sociales que no dependen directamente de salud en la actualidad. Eh, y bueno, es una figura muy importante porque a nosotros es como un respaldo, digamos, de alguna manera, o nos ayudan en algunas gestiones que por ahí exceden a lo que se puede hacer desde salud. Digamos, por ejemplo, el año pasado hubo un congreso un encuentro en Chile de salud mental comunitaria y el viaje, digamos, el colectivo y demás fue gestionado por ACUFA, porque nosotros desde salud mucha bola no nos dieron, digamos, con esa gestión, entonces hizo más por fuera, con otro tipo de gestiones y de contacto, y bueno, y eso permitió que parte del equipo de Camino Abierto y que parte de los usuarios que asistan al dispositivo puedan viajar a Valparaíso a este encuentro, cosa que de otra manera no hubiera sido posible probablemente. Entre tantas otras cosas que hace ACUFA, digamos, por ahí brinda asesoramientos familiares, ahora están haciendo un grupo en horario, o sea, después de las 4 de la tarde que cierran las actividades de Camino, ellos hacen un grupo de familiares como de apoyo terapéutico a familiares de usuarios. Y digamos, esa es entre tantas cosas, lo que hace ACUFA y cómo funciona, digamos, como una pata más para Camino. Después, bueno, hay todo el tiempo hay una, no sé, necesidad o búsqueda nuestra de que las actividades del dispositivo no queden en el marco del dispositivo. Creo que es otra cosa que lo diferencia por ahí de un hospital de día o un centro de día, no es solamente el tallercito para los locos, digamos, irónicamente, sino que todo el tiempo estamos tratando de que eso se vea, se muestre, articular con otras instituciones. Y, por ejemplo, hemos hecho, el año pasado, en septiembre, hicimos un festival de arte y salud mental, donde invitamos además de presentar algunas actividades de las que se hacen en los talleres,
invitamos a toda otra serie de instituciones, tanto públicas como privadas, que se dedican más o menos a lo mismo, ¿no? Que trabajan con arte y salud mental. Este, otro evento bastante significativo son los cumpleaños. Como cumplimos años en febrero, el día está lindo, entonces solemos hacer festivales al aire libre. No sé, montamos un escenario, vienen artistas de la localidad, digamos, o sea, además de mostrar también los talleres propios, también se integra con otras muestras o con otras bandas, en el caso de la música. Bueno, ahí se corta la calle, digamos, es todo un evento, ya un clásico, digamos, lo de los cumpleaños. Bueno, y eso también requiere toda otra serie de gestiones, ¿no? Con el municipio para cortar la calle, para que estén al tanto de que se va a hacer ese evento, para que colaboren en lo que se pueda. Em, otra, otra de esas actividades que tratamos de hacer es cada tanto algunas jornadas. Tenemos un grupo del cual participamos que es Dispositivos de Cuidado, eh, donde están, digamos, participan otros dispositivos con una lógica similar, como ser, por ejemplo, el Hogar Emaús, que es un hogar para personas en situación de calle, donde pueden pernoctar. Ayúdame, Juan, que no me acuerdo cuáles son los otros. No, también, Eh, sí, a ver, está Emaús, Casa Betania, que es la versión femenina, digamos, porque es una articulación entre la municipalidad y el episcopado de la ciudad, o sea, tiene una versión con una colaboración de la Iglesia Católica. Entonces esos dos espacios se mezclan un poco la municipalidad y el episcopado con los recursos. También está la carrera de enfermería de la Universidad Nacional del Comahue, con algunos docentes de cátedra y los alumnos. Este año se sumó la carrera de enfermería, de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Originalmente era un espacio que lo propusimos distintos equipos y profesionales y no profesionales, que veíamos que había una dificultad respecto de qué actividades y qué roles cumplíamos cada uno, la necesidad como de juntarnos y pensar entre todos qué hacemos y cómo lo hacemos, porque además nos encontramos en todos los lugares, digo, voy a quedarme con el nombre de Martina que me inventé. Así bueno, Martina tiene un problema que detectamos en el patio y resulta que terminamos hablando con Betania porque necesita un lugar donde dormir, y resulta que hablamos con CENAF porque los hijos y estamos todo el tiempo trabajando entre los mismos. Y entonces al principio surgió como eso, como qué estamos haciendo, quiénes somos, después se transformó en qué tipo de prácticas llevamos adelante, después se transformó un poquito en qué cosas se pueden hacer en el marco de la ley 2440, la 26657 y otras leyes provinciales y nacionales, y descubrimos que es un espacio de encuentro y de transición conjunta, sumamente necesario, y que bueno, que si no lo llevamos adelante los trabajadores, quizás las direcciones, los organismos, las instituciones o los ministerios no lo visibilizan, y para nosotros es una complejidad que está muy latente. Creo Juan, que eso resume un poco. ay, perdón, Juan, me interesó mucho esta experiencia. ¿Qué formato le están dando? ¿Es como una reunión intersectorial? ¿Son jornadas? ¿Cada cuánto se hace? Cuéntenme más, está buenísimo. Quiero Mira, yo estoy un ir. poquito más viejo, así que me aprovecho, te invitamos cuando quieras, invitamos a todo el mundo, estaría re interesante que vengan. Que un poco lo que surge del Festival Desmesura que contaba Enzo es como armar un espacio similar, pero que tenga que ver con el arte y con el trabajo que se puede hacer con los usuarios y que se puede visibilizar. Pero el de dispositivo de cuidado armamos una jornada diaria, que de hecho en algún momento participó el equipo de paliativos del hospital, como gente que cuida gente, esencialmente, ¿no? Y qué necesidades tenían, y nos pasaba que muchas de esas personas con las que estábamos hablando de los cuidados eran personas que además tenían padecimientos mentales severos o que tenían procesos de mucha angustia, de retracciones, de depresiones, a veces visibilizadas y a veces no, y que los equipos que estaban cuidando, que estaban convocados a cuidar, resultaba que no tenían las herramientas quizás de formación, y quiero decir de cierta especificidad que puede tener un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un enfermero, y que a la vez nosotros discutimos todo el tiempo en lo comunitario la especificidad y la inespecificidad a la hora de intervenir, ¿no? Que lo venimos conversando mucho con Enzo estos días. Eh, Esto que venimos charlando, perdón que me voy un poquito, pero trato de volver. Nosotros en general le hablo más a las chicas, a las alumnas, que creo que son todas estudiantes, mujeres.
Nosotros cuidamos, estamos hablando de que trabajamos con otras personas que son seres humanos, que necesitan que los alojemos, que los cuidemos, que los protejamos sin caer en una cosa asistencialista ni paternalista. No son personas que tienen sufrimientos, son pobres, encima tienen problemas de salud, encima se los estigmatiza, se los discrimina. En general, me voy a poner poco técnico, pero son los locos, los borrachos, las putas y los guachos, diría la Versuit en algún tema anterior. O sea, están alejados de todo y nosotros en un punto somos los que estamos como un poquito cerca y que tenemos esa sensibilidad. El tiempo del consultorio no funciona en lo comunitario. Es verdadero, es abrazarlo, es reírse un rato, es hablar del fin de semana del fútbol, de qué pasó en la casa, de si el petardo, la bomba, la bala pasó cerca o no pasó cerca. Es pensar que es un otro como nosotros. Entonces, en ese sentido, el encuentro que ya lleva 4 o 5, o sea, se hizo antes de la pandemia, después se nos cortó, obviamente, y ahora lo retomamos, tiene que ver con eso, con a quiénes estamos cuidando y qué necesitan, y qué pasa con lo socioeconómico ahora, y qué pasa con la falta de atención, y qué falta con qué lugares pueden encontrarse, y qué estamos haciendo con los consumos, que para nosotros son consumos problemáticos, hay que darle esa dimensión. Y volviendo un poco a camino, nos atraviesan todas esas lógicas, con Emaús, con Betania, con la universidad, porque a veces son los alumnos, son los padres de los alumnos, son los primos, son los hermanos, son yo conozco a tal o vi tal situación, y Bariloche no deja de ser un pueblo chico, y entonces muchas de estas cosas son que fuimos a comprar el supermercado y nos enteramos que tal, o el que pasó el fin de semana que apuñaló a alguien, hace 7 años alguien lo estaba viendo pero nadie lo atendió. Entonces, eh, estamos, por suerte, que es pueblo chico y que se pueden hacer un montón de cosas y que podemos contar esto y que podemos vivenciarlo, pensamos estrategias de cómo hacer cosas distintas. Eh, y es desde ese lugar que se piensa, Claudia, un poco como esos espacios. Y tratamos de ser lo más amplios posible porque todos tienen algo para contar que nos puede nutrir. Lo que nos viene pasando el último tiempo, creo que a Enzo, a mí, a Pato, es que estamos en tantos lugares que a veces se nos pasa hasta reenviar un flyer, porque sabemos que convocaríamos un montón. Mira, para que se den una idea, una reunión de servicio para discutir, entre comillas, un caso clínico en un modelo más de presentación de caso, un concepto así más psicoanalítico, hoy convoca 7, 10 personas. Un encuentro de cuidados convoca 150 personas en el momento más flaquito de la convocatoria. Entonces me parece que ahí hay una idea de por dónde están pasando las problemáticas o qué estamos necesitando los que trabajamos desde esta perspectiva. Bueno, obviamente los que concentran 7, 8 no van al dispositivo de cuidados y nosotros solemos ir al otro. Entonces es una forma de interpretar un poco el trabajo. Yo creo que, o sea, esta es una invitación a que se acerquen a lo comunitario porque es lo más lindo que les puede pasar en la vida. No hay mejor trabajo, si encima logran que se los paguen, llegar a fin de mes más o menos con las complejidades que tiene, y encuentran un trabajo en equipo y se encuentran con un enfermero, con un operador, con una mucama. Lo que trabaja la mucama de Camino Abierto no tiene nombre. Decir que no le gusta hablar y presentar, pero lo que ella puede contar es mucho más de lo que nosotros vemos todo el tiempo. Lo que hacen los talleristas, lo que hacen los vecinos. Es verdaderamente el ejemplo más claro de lo intrincado, de lo social, del encuentro, del hacer con otros. Eh, y es mucho más interesante que la internación, y es mucho más interesante que el consultorio externo, y es mucho más interesante. Quizás se asemeje mucho al laburo en el centro de salud, porque en el centro de salud, como es primer nivel de atención, es donde más se ve eso. Nosotros creemos, digamos, que en un punto hacemos muchas actividades de prevención y promoción cercanas a un centro de salud, digo, la vacunación contra el COVID, contra la gripe, la actualización de los estudios. Todos los eneros y febreros hacemos la actividad de controles cardíacos, nutricionales, médico clínico, los dientes, porque acá no hablamos, digamos, no nos vamos a adentrar y no nos interesa en esta presentación, pero todas las comorbilidades por las que se mueren las personas con las que nosotros trabajamos, la toma de medicación o la sintomatología positiva que los pone en riesgo, no es el mayor emergente. Se nos mueren de obesidad, se nos mueren por falta de comida, se nos mueren porque no pueden tragar con los dientes que tienen todos arruinados, porque nunca llegan a un control odontológico, porque no hacen actividad, son todos sedentarios. Hay un montón de otras problemáticas que son mucho más relevantes. Eh,
nada, nosotros cuidamos, abrazamos, nos reímos, hacemos chistes, nos bancamos la devolución de esos chistes. Eh, Pensaba en una usuaria que justo trajo Enzo, que la rescató un poco ahí de la línea sur, de la familia, que no comprende mucho dónde está. Y lo primero que hicimos fue abrazarla, literal. Una sonrisa, nos devolvió una sonrisa y un abrazo. Y logramos que venga los 5 días de la semana. Perdón, se me apretó el botón. Nada, eso es lo que hacemos. Por ahí a lo que Enzo mencionó, para seguir un poco el hilo, Enzo, de lo que teníamos pensado, desde ya que pueden hacer preguntas cuando quieren, a nosotros nos sirve más eso a veces como disparadores, es que una gestión que se inició hace mucho tiempo con cooperativas de estacionamiento medido que funcionan en la ciudad, es una política muy así, donde lo político y lo económico, que parece que no tiene nada que ver con la salud mental o que no nos toca, resulta que depende de lo que uno hace, tiene resultados y en algún momento vuelve a aparecer. Bariloche dividió para cobrarle al turismo y a los propios el estacionamiento medido en ciertas calles. Nos cobran una fortuna por poder estacionar. Y esto se lo dio la municipalidad a ciertas cooperativas del lado más solidario y ciertos cuidados para que se repartan por zonas. Entonces tienen que trabajar, tienen que cobrar el estacionamiento, después le pagan a la municipalidad les devuelve esa plata y con esa plata le pagan a las personas que trabajan, controlando, fiscalizando, haciendo el cobro, etc. Resulta que hace muchos años, desde Camino y desde otros lugares del servicio, se habían abierto lugares para personas con discapacidad y también problemas de salud mental, también incluidos, para que trabajaran. Y bueno, con el tiempo fueron teniendo diferentes dificultades, que no cumplían el horario de trabajo, que se peleaban con los compañeros, que se quedaban dormidos, que se descompensaban y necesitaban internarse, entonces abandonaban el trabajo. Y se fue cayendo un poco eso. Y de un tiempo a esta parte, también por ocupar cada uno de otros lugares, lo retomamos. Y ahora tenemos dos chicos que están trabajando en el estacionamiento medido y tenemos un incipiente tercer, cuarto lugar por armarse, que es un poco lo que estamos haciendo con Enzo. Y entonces piensen esto, una persona que cobra solo su pensión, que es paupérrima, en Bariloche hay problemas de alquiler, todo sale carísimo a precio turista, de golpe puede incluir en su economía unos 50.000, 60.000 pesos más por mes, que bueno, lo hacen acercarse a esa persona cerca casi en una canasta básica posible, digamos, ¿no? Llegar a comprar la comida, bueno, usar la plata para lo que se le ocurra, para lo que tenga ganas. Entre esas cosas, consumos, qué sé yo, y que lo podamos trabajar y que nos lleve a otros lugares, ¿no? Que el trabajo es el concepto y el espacio más complicado de lo que nosotros trabajamos. No hay políticas de trabajo para personas con discapacidad, en general las pocas que hay no funcionan, las personas de salud mental en general están afuera de todas, son siempre el colectivo más arrasado en ese punto. Y una gestión que se inició hace creo que unos 10 años, que se bajó durante 2 o 3 en el periodo de la pandemia, bueno, de golpe está reflotando. Y ahí, bueno, estamos tratando de acompañar, de organizar los hábitos, la rutina, el cumplimiento de los horarios, que visite al psiquiatra para ver si se está yendo un poquitito con alguna cuestión de la sintomatología, a ver si se puede médicamente ordenar algo de eso. Y bueno, tratando de acompañarlo para que le resulte y le funcione lo más posible en el tiempo, ¿no? Y que también obviamente nos dé lugar a que otros compañeras y compañeros puedan ir accediendo a esos lugares. Sí, un poco se trata, me parece a mí como de ser en algún sentido, em, ¿cómo se llama? Muletas o prótesis necesarias para que la persona ande. A veces se necesita mucho de eso, o en otros casos menos, digamos, hay como diferentes niveles de autonomía en los usuarios que circulan por camino abierto, y el escenario ideal que uno quisiera es ese ese trabajo terapéutico, digamos, llegue al punto máximo que es no necesitarnos más, probablemente. Hay algunos casos de gente que no ha venido más porque sinceramente no lo necesita, o sea, porque está realmente por otros lugares inserto en la comunidad, porque tiene trabajo, porque estudia, porque tiene una familia que lo contiene, digamos, y ese de alguna manera es el máximo objetivo por ahí al que pudiéramos aspirar. Pero hay otros casos que probablemente necesiten estos apoyos de por vida en diferentes niveles, pero
siempre tratamos como de centrarnos más en lo que las personas pueden que en lo que no pueden, ¿no? Como en tratar de ver más desde la potencialidad que justamente desde el estigma o desde la imposibilidad de que, porque es usuario de salud mental no va a poder, ¿no? Y en tal caso es a prueba y error, digamos, ¿no? En el caso del estacionamiento medido, nosotros pensamos según el perfil de cómo es ese laburo, de lo que vemos, de lo que conocemos por estar en la calle, digamos, por habitar Bariloche, y lo que nos comenta la cooperativa, decimos, bueno, puede andar este o puede andar este. Después, la experiencia es la que dice si eso funciona o no. Por ahora nos viene saliendo bien, y por eso nos dieron la posibilidad de sumar más usuarios a ese laburo. Eso también es una para mí de las máximas eh, aspiraciones que podemos tener, digamos, que un usuario tenga un laburo medianamente estable como es ese, con una retribución más o menos fija, digamos, con ciertas condiciones que se asemejan a un trabajo más digno, digamos. También es como un gran logro y un gran objetivo. Enzo, Em, o Juan sí. Manuel, me encanta que salga este tema como de la relevancia que tiene el trabajo, ¿no? Como parte de esta perspectiva. Y recién mencionaron la empresa social y ahora están mencionando este dispositivo, y me gustaría aprovechar para que a ver si nos ayudan a entender las diferencias, ¿no? Si este dispositivo lo están pensando como empresa social o no, y cuáles serían entonces las diferencias, y ya que está, les pregunto también, si con los demás usuarios también trabajan y de qué manera la inclusión laboral. A ver, la principal diferencia por ahí que hay entre la empresa social, que es Maquinando, que es como, entre comillas, exclusiva de alguna manera de Camino Abierto, porque funciona ahí y los usuarios que laburan ahí son gente que ha transitado por Camino Abierto. La diferencia con el estacionamiento medio es que el estacionamiento medio no depende de nosotros, digamos. Son, como dijo Juan, 5 cooperativas distintas, más desde el palo por ahí de la economía popular, ¿no? Eh, de lo que es, ¿cómo se llama? La CETEP, todos esos sindicatos que se ocupan eh, de los trabajadores informales, como se conoce, o precarizados. Y dentro de toda esa estructura, digamos, mucha de la gente que labura el estacionamiento medido es gente por ejemplo, de los Altos de Bariloche, que es como la zona más pobre, más postergada, la zona, el Bariloche no turístico, digamos, que queda como más escondido. Es mucha gente como de ese palo, o de comedores comunitarios y demás, y dentro de toda esa estructura, algunos de esos cupos están destinados a discapacidad o a salud mental, digamos. Entonces, como aprovechamos esa ventanita para meternos. Eso es más una articulación con otro sector que un emprendimiento propio, ¿no? Em, y después, bueno, sí, la pata laboral para mí es de todo es lo más complejo, digamos, porque requiere de alguna manera que quien recibe tenga algún tipo de sensibilidad, o que entienda que esa persona puede tener en algún momento algún problema, digamos. Un poco creo que tiene que ver con el ritmo salvaje del capitalismo, que muchos de nosotros a veces tampoco podemos seguir, y nos quebramos por algún lado. Bueno, en el caso de personas con padecimiento mental y con otra serie digamos, a mí no me gusta circunscribirlo solo a lo mental, porque también hay muchas otras variables socioeconómicas, ¿no? Del barrio en el que viven, la familia que han tenido, los maltratos que han sufrido, ¿no? Son todas una serie de postergaciones y exclusiones que van de la mano, y que uno de alguna manera es remar contra la corriente. Y después, en el caso de lo laboral, hay también diferentes grados de participación. No sé, hay un usuario, por ejemplo, que labura con el hermano, que es chapista, y incluso yo le llevé mi auto y quedó muy bien. Entonces, bueno, es un poco alimentar eso que ya existe, ¿no? Porque eso no tuvo que ver con una intervención nuestra, sino que él ya lo hacía, y bueno, y lo comunica en el dispositivo, de alguna manera lo promocionamos, si se quiere. Y después esta articulación con el estacionamiento medido y
la empresa social. Y después hay situaciones particulares, no sé, de usuario, alguno que ha trabajado en la construcción, algunos que, la verdad, sinceramente, probablemente no les interese un trabajo, eh, no sé si decirle formal, o que haya que cumplir horario, o que no pueden hacerlo, digamos. Entonces, son diferentes todas las situaciones, digamos, más allá de la generalidad y como un uno a uno por ahí en ese sentido. Pero sí, creo que es una de las patas más complejas. Otro de los emprendimientos más incipientes, yo todavía no me atrevo a decir la empresa social, es la de cerámica. Cerámica es uno de los talleres históricos, digamos, que la profe está desde más o menos los inicios. Y es uno de los talleres más concurridos, como que despierta más interés. Hay muchos usuarios que van exclusivamente a ese taller y a ninguna otra actividad, digamos, es como bastante convocante. Y nada, en un momento con Juan, bueno, pero es algo que venía por ahí de antes, empezamos a ver que el material que se producía era muy interesante, como que era algo, entre comillas, vendible, comercializable, digamos, que se podía justamente en esta línea sacar del dispositivo. Y bueno, un poco en eso estamos. Yo todavía no le diría empresa social porque no tiene la forma de un emprendimiento, sino que es más puntual. Por ahí cuando hacemos alguna de estas jornadas o hay algún congreso, se pone la mesa de maquinando y al lado la de cerámica con algunos productos, como forma de ir instalando por ahí eh, el emprendimiento. Y después de eso que se recibe, se reparte entre los usuarios que van al taller. Ahora, por ejemplo, tuvieron que hacer esta semana hubo toda una serie de actividades por la gente en situación de calle y ahora el domingo que viene hay una maratón que es como el cierre de la actividad y le encargaron al taller de cerámica que haga las medallitas, los premios, digamos, que se llevarían quienes corran la maratón, que es un trabajo que hace 3 meses que lo están haciendo, digamos, porque es un montón. Y también requiere, bueno, que la tallerista, la profe, también dedique muchas más horas de las exclusivas del taller, ¿no? En lo que es la cocción de las piezas, bueno, cuestiones técnicas que a mí se me escapan, pero como que es mucho más amplio que las 2 horas de taller semanales, ¿no? No sé si me fui por ahí un poco, pero sí, es como una artesanía constante el tema del laburo. Este, a ver, no solo por lo económico, que hoy en día es como lo más relevante, porque las pensiones por discapacidad se han quedado muy atrás, digamos, respecto a la inflación. Se han devaluado notablemente, digamos, antes pues, se podía pensar en que un usuario pague un alquiler con su pensión, hoy en día es casi imposible, lo diría así, no sé, si no se va a vivir con otro, ¿no? Como se han quedado muy atrás, entonces, por un lado, lo económico es bastante urgente, pero también eh, por el lado justamente de ocupar un rol como trabajador, como persona activa que puede hacer algo, digamos, en ese sentido también nos parece importante. Em, bueno, no sé si respondí, pero más o menos por ahí va la mano. Sí, yo solo agregarle por ahí, es interesante pensarlo en términos históricos también, que el modelo de la empresa social en salud mental, que surge también en la década del 70, sobre todo en los movimientos de Italia, tiene una mirada muy particular hacia qué le pasa a las personas que tienen padecimientos de salud mental y cómo incluirse. Hay una película que seguro Claudia la conoce y se la podemos compartir, está en YouTube, que es Hippofare, que es un ejemplo de una cooperativa italiana, real el ejemplo, más allá de lo ficcionado de la historia, con algunos actores reales, y que ha dado como lugar a que todo el movimiento de la economía social y solidaria que existe en Argentina y en Latinoamérica en algunos lugares haya sido tomado como un ejemplo. Digamos, es un camino bastante conjunto. No es que en el ámbito laboral surge esta idea y la salud mental que no sabe cómo meterse o dónde meter a las personas que están quedando por fuera lo toma, sino que es bastante en paralelo porque hay muchas cuestiones que fueron de avanzada en términos de la salud mental y de la legislación que tiene Río Negro con la ley 2440 y después la ley nacional, que bueno, como provincias hermanas que somos, está bueno como ese ejemplo, digamos, ¿no? Hay muchos avances en estos 33 años que llevamos hacia adelante que están buenos. Eh,
Y es muy complejo, esto que decía Endo está bueno porque nosotros tenemos todo el variopinto eh, de la sociedad en un dispositivo pequeño. El que trabaja, el que tuvo experiencias, el que nunca trabajó, el que su familia trabajaba y se quedó sin trabajo y realiza tareas domésticas o de cuidados de otro, con condiciones pobrísimas, digamos, en todo sentido de derechos, de cuánto cobra, cuántas horas tiene que estar, cómo se lo cuida o no se lo cuida. El que tiene ganas pero no tiene las habilidades y las herramientas, y es muy complejo poder trabajarlo. Eso quizás lo veo yo un poquito más en lo propio de lo disciplinar. Eh, y bueno, es como un poco surfear. No me quería olvidar, Enzo, que nosotros venimos intentando hace como un año y medio calificar, sería la palabra, para algunos programas de nación o de provincia que destinarían plata para formar cooperativas o emprendimientos, pero que son muy ajenos en la capacidad del tiempo de la gestión de poder dedicarle a escribir, no lo que sabemos hacemos, adecuarlo a lo que piden. Cuando llegamos al final decimos tenemos todo listo, nos piden 3 presupuestos de, voy a poner un ejemplo, palas, escobas, las bolsas de residuos, y resulta que a la persona que se lo pedimos no tiene el quill y entonces no califica y entonces nos quedamos afuera. Y entonces estamos intentando como un montón de cuestiones que a veces no podemos o que nos piden que seamos una asociación civil y nosotros somos del hospital. Y si lo pasamos por el hospital no quiere o no puede o esa plata entraría al hospital y se lo come la estructura del hospital y nunca llegaría. Y entonces a veces muchas de las intenciones quedan en mucho tiempo y mucho desgaste que bueno, no lo hace fácil. Nosotros habíamos pensado a principios del año pasado, cuando coordinábamos con Enzo, la posibilidad de armar como un equipo de alumbrado barrido, en realidad de barrido y de limpieza. Pensaba en armarlo en el barrio, con un poco de evolución a estos 15 años de existencia en el barrio, de cuidado, de cortar los pastos altos, de la basura. Y fuimos como por distintos lados, fuimos a la municipalidad, fuimos a provincia, fuimos a Nación, nos metimos y no llegamos. Y de hecho quedó ahí, me lo acuerdo ahora que lo estamos trayendo de no sé dónde quedó el proyecto, y no porque no lo hayamos intentado. Y bueno, quizás lo que traigo también es, bueno, es como el estacionamiento medido. En algún momento lo vamos a terminar de dar vuelta, en algún momento lo vamos a presentar, en algún momento tendremos los 3, 4, 5, más nosotros seguramente yendo a barrer, más allá de ser psicólogo, más allá de ser terapista ocupacional, y de darle forma y ver si alguien eso lo ve. Hace poquito conversamos una opción con la Cámara de Turismo, de presentar algunas otras cuestiones. Bueno, tiene que ver también con conocer cuáles son las herramientas que existen, cuáles son las políticas que se destinan y con tener una mirada muy particular hacia qué se puede hacer o no se puede hacer. No lo digo para tirarnos flores a nosotros, no digo eso. Eh, Digo, me parece que hay que estar como muy abierto, muy una mirada o tener una cosmovisión muy amplia de por dónde pasan los problemas y las necesidades de las personas con las que trabajamos y tratar de no caer en las complejidades que tenemos en lo cotidiano, en los problemas que siempre nos abordan, y bueno, ver con quién podemos hacer, que es un poco lo que buscamos. Nosotros trabajamos en red, trabajamos con otros, lo intersectorial es absolutamente necesario e indispensable, lo interdisciplinario también. Bueno, y es buscar alianzas, es tejer redes, es tener ese ovillo que se lo vamos prestando a otro y a veces lo tensionamos y a veces lo aflojamos, pero nunca lo soltamos y en algún momento alguien lo tensa y nos llama y ahí vamos. No sé cómo decírselos teóricamente porque la verdad que no es lo mío, yo no me dedico a leer, lo mío es como mucho más práctico, la terapia ocupacional es así, pero es eso, es con otros, es acompañándose, estando, es cuidando, es invitando a participar, es incluyendo, es abriendo las puertas. Estas mismas discusiones las tenemos al interior del equipo, que a veces nos discuten que José no viene nunca y no hace nada y no participa y lo único que pide es medicación y no es por la medicación y busquemos por otro lado, o vino porque consumió y no puede, bueno, es por esos lados por donde vamos. Me encanta que Eh, lo cuenten así y que nada, que es así la vida, la práctica, más allá de los conceptos, ¿no? Igual están trayendo un montón de conceptos todo el tiempo, no sé si se dan cuenta o no se dan cuenta, pero hay muchos de los conceptos que nosotros empezamos a ver como en definición, como esto de lo intersectorial, ¿no? Que es como una de las formas que toma fuertemente la vida comunitaria.
Y respecto de esto del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario, yo les quería preguntar, y ya las dejo preguntar a las estudiantes, hoy estoy no les estoy dejando hablar, me la paso preguntando yo. Pero les quería preguntar al interior del equipo de Camino Abierto, si, bueno, porque hace poquito tuvimos una capacitación con Aníbal Gutiérrez y estuvimos hablando de esto del método de reflexión-acción. Entonces ahí veíamos esta cuestión de las reuniones, ¿no? De las reuniones de equipo, de ese momento como de pensar con otros las estrategias. Y bueno, un poco me quedaba esa duda entre la vorágine, entre todas las cosas que hacen, que no sé cuándo las hacen, entre la vorágine de la tarea y la riqueza del equipo, porque tienen un montón de funciones, si ustedes están pudiendo tener esas reuniones de equipo y cómo las piensan, cómo las trabajan, ya más al interior del equipo de Camino Abierto. Si nos cuentan un poco de eso. No, por ahí el espacio ese tratamos de sostenerlo todos los días. O sea, ni bien llegamos, es un poco la rutina de prepararse un mate, ver qué desayunamos em, y hablar de los emergentes del día anterior o de planificar un poco el día, de ver, no sé, si hay que acompañar a algún usuario a hacer un trámite, una gestión, quién lo hace. Digamos, ese espacio está garantizado. A veces tiene más contenido, a veces queda un poco flaco y la disolvemos enseguida, pero creo que un poco la idea es sostenerlo, porque yo creo que si decimos no se hace más reunión o se hace una vez por semana, se nos cae mucho de lo del dispositivo. Entonces es sostener ese espacio como necesario, más allá de que a veces se hable más, a veces se hable menos, eh, y un poco, siento yo, traccionar al resto del equipo en las estrategias, o sea, involucrarlo. A veces, por ahí toma una dinámica como que los coordinadores nos encargamos de muchas cosas y, y a veces de lo que se trata en la reunión por ahí es de distribuir un poco más o de involucrar a otros en la estrategia. También lo que sucede, sobre todo con muchos de los profesionales del servicio en general, más allá de Camino Abierto, es que no hay una formación comunitaria, digamos. El caso de Juan Manuel y mío es una excepción, digamos, dentro de la regla que el servicio de Bariloche, digamos, hay muy poca gente que ha hecho la residencia o que ha hecho, como en el caso de Juan, una maestría o que está formada en el tema. Entonces también un poco a veces se trata de eso, de transmitir de alguna manera esta mirada más amplia, más general, abarcativa, integral, si se quiere, a profesionales que por ahí están formados en un modelo más clínico, hegemónico, individual, ¿no? Como que muchas veces nos pasa que, no sé, no sé, por ejemplo, por decir, sobre todo pasa en el caso de los psiquiatras, que no hay ninguno, digamos, que tenga nada de formación, digamos, comunitaria. Después está la predisposición a aprender o flexibilidad más menos, dependiendo de la persona. Em, pero nos cuesta, por ejemplo, transmitir que la medicación no es lo único de lo que se tienen que ocupar, digamos. Por ahí es lo más ultra específico de su tarea y lo que no puede hacer otro, pero en el, como decía Juan, digamos, en el grado de inespecificidad que a veces tienen nuestras actividades, eh, hay cosas que las puede hacer cualquiera, ¿no? Y eso no quiere decir que sea una actividad de menos relevancia ni que no sea profesional, sino que un poco se trata de transmitir eso. Y pensaba, Em, Enzo, perdón, que un poco sí, lo que no comentamos es que nosotros pensamos y laburamos horizontalmente. Digo, vale lo mismo la operadora, la mucama, el tallerista, el usuario, cualquiera de nosotros de los que estamos acá y los que no están en el trabajo. Tener esa mirada está muy buena en un sentido y es muy complicada en otro, porque cuando nos paramos en que todos hacemos todo, a veces coincidimos y a veces no coincidimos, y a veces sirve para yo no hago que haga el otro. No es nuestro caso, digamos, nosotros visita domiciliaria, gestión, ir a la casa, barrer, limpiar, entrar, no importa, nos movemos.
Por ahí nos cuesta decir, bueno, es urgente hacer esta visita porque estamos en un momento agudo, necesitamos que la psiquiatra venga y es como, no sé. Y nos movemos en un servicio y en un modelo general que pese a la ley, pese a las ideas y algunas cuestiones, como dice Enzo, sigue siendo hegemónico. Y es hegemónico, primero, respecto de la figura del médico o la médica, psiquiatra o no, y el médico generalista, el médico clínico, eso es una base. Segundo, del rol del psicólogo en función de eso que habilita e inhabilita al resto. Entonces nosotros trabajamos con profesionales y con no profesionales teniendo esta mirada. Cuando tenemos algunas situaciones puntuales, a esto que vos consultabas, Claudia, también hacemos una reunión más chiquitita como para empezar las estrategias o el equipo y ahí se convoca a quienes son parte. También tenemos la asamblea comunitaria, que en este momento nos está costando mucho sostener a nosotros, y lo venimos conversando, porque es un espacio que se ha transformado, o sea, es tan linda la herramienta, pero está tan difícil de moverla, está como anquilosada en no tenemos papel higiénico, quién colabora con la comida, quién pone y quién saca la mesa y no se discute nada de otro plano. Entonces estamos como reatravesados y golpeándonos con eso que creo que nadie quiere hacerla, a ese punto llegamos. Y después hay un espacio que nos está funcionando muy bien y que tenemos que reformular estos días, que es que tenemos dentro de las talleristas, una tallerista asume el rol de coordinación de los talleres, no lo hacemos ni Enzo ni Pato como coordinadores, ni yo, y entonces nos libera un poco de ese foco de los talleristas, siempre en articulación, y hay una reunión por mes de los coordinadores y del equipo con los talleristas. O sea, hay un montón de reuniones. Y la verdad es que si tengo que decir una cosa, tenemos un montón de tiempo. Llegamos agotados. Los días que estamos al palo, queremos que lleguen las 4 de la tarde y desaparecer. Y también nos pasa que estamos a las 2 de la tarde y por ahí estamos tomando un mate, como medio pasó un día, como nos pasó el martes con Enzo, que tuvimos 5 intervenciones así como gestiones con el estacionamiento medido, reuniones, lo que fuese, que son las 2 de la tarde y decimos, no queremos saber nada más, y estamos. Yo discuto mucho la idea de que no tenemos tiempo. Me parece que hay que discutirla, hay que ordenarse, es muy difícil, a veces la tarea se desorganiza un poco, pero lo verdadero es que siempre podemos hacer poco más. Y después no sé de Enzo si me estoy olvidando. Y este año lo inauguramos por primera vez, idea de Enzo y de Pato, una reunión solo del equipo, que una rareza, cerramos el dispositivo ese día, no vino nadie y nos sentamos a pensar cómo estábamos trabajando y qué queríamos hacer para este año y si íbamos más o menos por la misma línea. Pero es la primera vez en los 5 años que yo estoy que Camino Abierto cierra para pensarse enteramente. Sí, un poco, bueno, esto que dice Juan me sirve para, por lo menos el último punto que yo había pensado o de lo que habíamos armado, que es un poco el contexto en el cual funciona Camino Abierto, digamos. Todo esto, como que hablamos mucho de lo que pasa en el dispositivo, pero el dispositivo está inserto en un servicio, ¿no? Y en un hospital, que por ahí tiene esta lógica más hegemónica, si se quiere, o que tiene otra mirada de la situación, no sé, o que eso, no hay formación, o a veces no hay voluntad de trabajar comunitariamente. Y la verdad que la lógica más hegemónica clínica tradicional es un poco cómoda para los profesionales, ¿no? En el sentido de, yo le di un turno y no vino, y queda ahí, ¿no? Y bueno, cuando llegue lo veo y no pienso ir a la casa, no lo pienso llamar, no pienso hablar con nadie, ¿no? Como el consultorio, digo, no el consultorio como espacio físico, sino el consultorio más como concepto, es el lugar, es la zona de confort, digamos, para nosotros. Digamos, creo que todos los psicólogos del país, por lo menos de universidad pública, tienen una formación casi estrictamente psicoanalítica o en un gran porcentaje psicoanalítica. Entonces, por más que, no sé, en mi caso haber hecho la residencia o haber transitado este modelo desde otro lugar, también es todo el tiempo luchar contra eso que está en algún lado, ¿no? De que los psicólogos solo hacemos consultorio, ¿no? Porque hacemos, o por lo menos en el caso nuestro, hacemos un montón de cosas que exceden a eso. Lo cual, digamos, yo todo el tiempo lo aclaro, no quiere decir desmerecer ese trabajo porque es necesario en algunos casos, pero no se agota en eso, digamos. Entonces, en ese sentido, por ahí es
es difícil la comunicación con otros sectores del servicio, con otros sectores del hospital, para que entiendan que lo que hacemos, digamos, hablando mal y pronto, no es una jipada, sino que está en el contexto de la ley, obviamente 2440, y que tiene todo un recorrido y una justificación teórica y práctica, y que no quede como, a ver, no es una locura que se nos ocurre a nosotros, digamos, todos hemos transitado de alguna manera la formación en el modelo, eh, y, y desde ese lado se orientan las intervenciones, más allá de que obviamente está el tinte personal o grupal, la creatividad, si se quiere, de que se te ocurra ir por un lado o por otro, ¿no? Como la artesanía, digamos, de la estrategia, pero con una base que tiene que ver con este recorrido. Y también, por ahí lo que noto yo es que se cuesta ver cuesta notar el trabajo preventivo, ¿no? Justamente porque es preventivo y la cosa no explota, digamos, así como hay muchas personas que llegan por día a la guardia del hospital con alguna crisis o alguna situación, justamente la mayoría, diría, de los que van a camino abierto presentan muy pocos episodios de crisis durante el año. Em, y eso cuesta verlo, ¿no? Justamente porque está por fuera del circuito hospitalario, está por fuera de la internación, o sea, si, si, si Eso, no, si no preguntás, no te enterás de eso. Sí, perdón. lo que vos querés transmitirnos es que ustedes se encuadran dentro de lo que es un tratamiento, como dispositivo. Ujú. Un tratamiento, o sea, no como algo nada más que cultural o talleres, sino que es un tratamiento que, bueno, que Sí, tal tiene la cual, finalidad de la ley. Claro, es un tratamiento en el sentido más amplio del término, ¿no? Un tratamiento de la vida cotidiana, como dice Yapa Pietra, digamos, lo cual incluye no solo lo asistencial, sino esto más promocional o preventivo. Em, Sí, y que en todo bueno, acto hay un acto terapéutico. Que la persona pueda salir de su casa, llegue, desayune o no pueda comer porque le duele la panza, porque no comió, porque no tiene plata. Después eso encierra la posibilidad de un cuidado, que no solo se circunscribe a la indicación o al espacio personal o a con quién tiene que ir y quién no ir. Digamos, es un 24/7 los 365 días del año de toda una vida, que en realidad lo que podemos hacer es tratar de acompañar lo más posible los bordes que necesitan estas personas que tienen algunas particularidades, que no circulan de la misma forma que circulamos nosotros, ni bien ni mal, por un montón de otras cuestiones, entre otras por los determinantes sociales que llevaron a esos lugares, y que en todo eso hay un tratamiento posible, de la palabra, de la cercanía, de la risa, de la comida, del vamos al lago a tirar una piedra, de caminemos juntos, de te acompaño al médico, vamos al banco a sacar la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Les quería preguntar si ustedes, digo, como equipo de trabajo, ¿cuántos son actualmente? Y si cumplen funciones en otras áreas o en otros, ¿no? O sea, en otras tareas, digo, del servicio. Y también aproximadamente cuántos usuarios hoy participan más o menos en el dispositivo. hola Erika, no te había visto, compañera del Bolsón. No, el equipo de Camino Abierto, decís vos, exclusivamente. Sí. Claro, Somos, claro. a ver, gente que está los 5 días son la otra coordinadora, que es Patricia, las dos operadoras, y otra Patricia, que es la mucama. Después yo, además de coordinar Camino Abierto, estoy 2 veces por semana en un centro de salud, en una salita, en el Frutillar, y 2 veces por mes hago guardias en el hospital. Aunque eso lo hacemos todos los psicólogos, digamos, trabajes donde trabajes, no estás exento de hacer guardias. Creo que es lo único que se distribuye equitativamente, 2 por persona, y eso, bueno, obviamente es una complejidad porque nos saca del cotidiano y del día a día. Después Juan está, además en camino, en otro dispositivo que es Girasoles, y bueno, el psicólogo y la psiquiatra también están en el hospital y en el centro de salud. Entonces,
es un poco también bastante fragmentado, si se quiere, y también hay que ir en contra de eso y, no sé, ejercitar un poco la comunicación vía WhatsApp, ¿no? Porque tenemos un grupo y, no sé, si yo sé que mañana no voy, tratar de transmitir lo que pasó hoy, digamos, es un ejercicio constante de ir en contra de esa fragmentación. Y después más o menos, Y, históricamente había un promedio de 30, 40 usuarios, sobre todo en el momento del almuerzo hacia la tarde. Después de la pandemia, creo que ese grupo debe estar hoy en día, si no me equivoco, en un 20, 25 de asistencia más frecuente. Después hay muchos que son satélites, que vienen en algún momento, que pasan por alguna actividad puntual. Pero después de la pandemia mermó mucho la presencia. Gracias. Bueno, impresionante el laburo que están haciendo Juan Manuel y Enzo. No sé si queda alguna otra pregunta, comentario. Aprovechemos que tenemos 5 minutitos y se nos termina el encuentro. Celeste, Lucía, Adriana, a ver. Buenas, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por todo lo que comentaron. Nada, yo por ahí me quedé pensando, no sé si es una pregunta, quizás sí, eh, que me encanta que se haya conformado un centro cultural, me parece que son lugares riquísimos y que hay varios centros culturales y pensar la posibilidad, ustedes decían como que los talleristas tienen que tener como cierta perspectiva, flexibilidad de saber cómo alojar ese tipo de usuarios. Si se podría pensar también realizar actividades en centros culturales que no estén pensados como desde el sistema de salud mental, pero sí que pueden ofrecer algunas actividades. ¿vos? Voy yo. No, desde ya, Adriana, que esa es la idea acá, porque surge, no hay que olvidarse como cuál es el circuito por el que surge. Lo más interesante sería eso, y eso sería una verdadera inclusión. La complejidad que tendríamos es la que tenemos hoy en día, que si nosotros vamos a una reunión con el estacionamiento medido, nos preguntan qué estuvimos haciendo en nuestro horario de trabajo. Y no entienden en un punto las personas del hospital, en un modelo piramidal, y donde lo médico y lo asistencial está como supermercado, que eso sería una actividad, ¿no? Los espacios de deporte, de cultura, los laborales, todos los espacios, digamos, en los que estamos atravesados como sociedad deberían ser eso. Partimos de la diferencia porque naturalmente no se dan, pero nosotros apuntamos a eso. De hecho, hace un tiempo con Enzo, y lo seguimos sosteniendo con la gestión actual, necesitamos que vengan vecinos y vecinas que no tengan nada que ver con la salud mental. La complejidad que tenemos es que, bueno, una vez que pasan la puerta y se encuentran con la población con la que nosotros trabajamos, con los temas que estamos discutiendo, con los olores, con la vestimenta, con los tonos más arriba, los tonos más abajo, en general el vecino y la vecina común dicen, este no es mi lugar, prefiero ir a otro, o prefiero encontrarme con gente más o menos de mi palo. Y no hay tantas diferencias, pero bueno, es algo que todavía el estigma sensitivo, sensorial diría, visual, gustativo, olfativo, auditivo y visual está como muy presente. Ojalá que podamos trabajar hacia esa perspectiva que vos propones. Bueno, en primer lugar, gracias por este encuentro y me quedé pensando en algo que plantearon, ¿no? Creo que abren el debate y un desafío de poder repensar el plan de estudio de la carrera, ¿no? Sea de psicología como de otras carreras afines con el tema de la impronta psicoanalítica, ¿no? Hoy creo que las demandas son otras, creo que estamos en otro contexto y que es insuficiente, ¿no? Pensar todo desde el psicoanálisis. Creo que hay que repensar el plan de estudio de la mayoría de las facultades. Sí, sobre todo porque, a ver, nosotros utilizamos el psicoanálisis para, ¿no? para
no sé, nombrar los diagnósticos, nombrar algunas situaciones, episodios, o sea, yo creo que no es dejarlo usarlo, sino insertarlo en un contexto mucho más amplio. Me parece que no sea una discusión exclusivamente clínica de la estructura y el síntoma, como son estos espacios que decía Juan, a los que van 10 personas, y queda como en algo más de elite, si se quiere, o más exclusivo, sino embarrarlo un poquito, ¿no? Meterlo en otros contextos y hacerlo dialogar con otros saberes desde un lugar más horizontal, ¿no? Porque también hay una cosa media clásica del psicoanálisis de ubicarse como en un pedestal o de analizar las situaciones, no sé, igual tiene que ver más que con la teoría, tiene que ver con las personas que han ejercitado esos lugares de poder y que han permanecido en el tiempo con esas tradiciones. Ahora, en ese sentido, hay una experiencia muy interesante, por ahí Juan la puede contar mejor, que es de la carrera de medicina de la Universidad de Río Negro, que tiene toda otra visión y otro programa de estudio. Te doy el pie ahí para que lo cuentes. De paso, me vendo después en el otro lado y le aviso a mi jefe de la universidad. Yo, además de esto, digo, de las tareas que preguntaba un poco Erika, que estoy repartido en el otro dispositivo habitacional, uno de los que tiene la ciudad, concursé un cargo docente en la carrera de medicina de la Universidad de Río Negro. Es muy interesante, si pueden leer un poco cómo está estructurado, es un poco difícil, pero planea primero que piensa qué médicos quiere a futuro la provincia y la región patagónica esencialmente, o el interior del país, que no estén formados necesariamente en las grandes capitales, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y el norte del país. Y entonces empieza a pensar que hay un vacío de médicos y de características que no tienen los médicos: la empatía, la cercanía, la comunicación clara, la articulación con los equipos, el conocimiento del territorio, y lo plantea desde una currícula integrada e innovada. Entonces lo que hacen, por ahí a cosas que ustedes han visto y que yo también he visto, vemos anatomía, fisiología, dónde están los órganos, el cerebro, los lóbulos, qué sé yo, y esto lo desarma en distintos componentes. Entonces, por ejemplo, la asignatura que estamos ahora, que es promoción de la salud, trabajamos conceptos anatómicos y fisiológicos desde tutoría en terreno, que es la materia en la que estoy yo, en el sentido que los alumnos se acerquen a ver qué puede tener que ver un cáncer de cuello uterino y el Papa Nicolau, que se tiene que practicar las mujeres como cuidado de salud adelante, y como estrategia de promoción en términos de anatomía, de fisiología, de qué le pasa a las vecinas, de cuál es la relación con el centro de salud, desde la base. Si ustedes conocen a alguien que ha estudiado medicina, en general arranca yendo a los órganos, a ver los huesos, los músculos, yendo a los frascos de personas que han donado o que han sido donadas para el estudio de la ciencia, con una cuestión también a revisar desde el cuidado del otro y de los derechos o no. Y bueno, y acá es toda una lógica inversa. Los alumnos durante 3 años van a estar en el territorio, y recién el cuarto y el quinto van a ir a ver un hospital, a una persona. Antes van a trabajar con simuladores, o sea, no van a hacer prácticas invasivas con ninguna de las edades. Es hermoso verdaderamente. Y es tan Hermosa amplio que hay experiencia. psicólogos. Genial, qué Más. bueno, qué bueno. Ahí te pongo en contacto, Claudia, con la gente de la universidad, porque me parece que es un espacio que está bárbaro. Por Hay un montón de Dios. psicólogos trabajando, hay terapistas ocupacionales, hay trabajadores sociales. Hay muy pocos médicos en proporción de lo que sería una carrera exclusivamente para. Y lo más interesante es que la teoría no se construye desde un lugar de la cátedra del que te va a enseñar, sino que la teoría la construyen conjuntamente los alumnos a partir de un problema, llevándola a los distintos recorridos y aprendiendo cómo investigar y cómo buscar las respuestas. Entonces nadie sabe nada y entre todos tenemos que construirlo. No, pero aparte te iba escuchando y me encanta, me parece hermosa experiencia, me da mucha envidia, no de la sana, me da como una envidia así malvada, porque bueno, yo estoy en la Facultad de Medicina de Comahue desde el año pasado en una materia que se llama Atención Primaria de la Salud, que es como si fuera salud pública. O sea, fíjense, desde el vamos, la carrera de medicina en la universidad pública no tiene ninguna materia que se llame salud pública, no existe la materia, solamente cursan atención primaria de la salud 1 y 2, y yo desde fines del año pasado tomé la materia atención primaria 2. No saben lo difícil que es trabajar así ya en tercer año, que la verdad que vienen estudiando hace como 5 o 6 años, materias como súper teóricas, en donde cualquier propuesta, por sencilla que sea, de tratar de salir al territorio, de pensar el territorio, lo que cuesta desarmar esos 5 años
y no, estamos haciendo al revés, o sea, y es la última materia que van a tener, luego les quedan como otros 5 años más de estudio, donde de nuevo es todo teoría individual y biológica. O sea, estoy como haciendo un granito de arena que se lo lleva a la tormenta todo el tiempo, así que me quiero mudar, ya lo decreté. Me quiero ir a trabajar allá. No, buenísimo. Esperamos Y me con encanta él- también, Juan Manuel, que estén, bueno, me imagino que también de alguna manera, Enzo, con el dispositivo y ustedes trabajando ahí, por esta articulación que tiene, ¿no? Entre la formación y la práctica, porque también otro gran problema de las universidades es que está llena de profesionales que trabajan en el privado. Entonces, ¿qué tipo de modelos, qué tipo de prácticas vamos a enseñar si uno lo transmite desde también su propio hacer? Así que ahí estamos con grandes dificultades en la Universidad del Comahue, y que no me escuche nadie, le voy a poner pausa a la grabación. Pero hermosa, hermosa, hermosa experiencia, celebro cómo está trabajando la Universidad de Río Negro, muy necesario que hayan podido pensar la carrera de entrada, y me da como una esperanza de que nuestros compañeros, futuros médicos y médicas, que van a ser luego compañeros de equipo de ustedes, ya míos no, pero de ustedes sí, y que tengan una formación diferente, esencial. Me encanta. Ahí ahí lo que, perdón, Enzo, No, les les compartimos. compartí un Eso, dale. artículo que cuenta todo el proceso, digamos, por el cual se decidió abrir una carrera de medicina acá, como no fue porque es Bariloche, sino como que se hizo todo un relevamiento, un estudio previo de las necesidades, del perfil de profesional, y que termina, digamos, en la apertura de la carrera con esa orientación. Los alumnos el año pasado fue, o a principios de ya no me acuerdo, fueron unos días a Camino. Imagínense, alumno de primer año de medicina yendo a un dispositivo con camino abierto. O sea, es como una explosión mental, digamos, que le genera. Eran muy curiosos, preguntaban 1.000.000 de cosas. Y eso, que se empapen de esas experiencias desde el momento cero, ya de entrada es otro perfil, digamos, de profesional. Después van en el centro de salud donde estoy, en el Frutillar, también va un grupito que ahí van a ir durante los primeros 3 años, digamos, y es esto, o sea, es mucha visita domiciliaria, mucha visita a los lugares o a las instituciones que trabajan en el barrio, que, no sé, hacen talleres, radios y demás, y conocen como desde la base todas estas problemáticas de salud. Yo siempre, un poco en joda, un poco en serio, digo, de esos ninguno te va a salir cirujano después, o uno, o pocos. Este, eh, Necesitamos más después médicos y médicas que se queden trabajando en lo comunitario. Está perfecto. Y psicólogos y psicólogas, vamos acá, no nos vamos a hacer los tontos también, porque esto que no vamos a criticar solo a medicina, también nos pasa, ¿no? A nosotros. Así que vamos a también ahí hacernos cargo de este lado. Es una tal dificultad cual. ampliada, me parece que hay una cuestión. Lo que estaba re interesante de lo que le pasó a Enzo fue que la gestión la hizo una compañera que es médica veterinaria, que está trabajando en la universidad, y Enzo presentó el dispositivo y les contó un poquito más sintético que lo que hicimos acá, todo el trabajo de camino abierto, todo, y hablaba de manicomialización, y al final le preguntaron qué era un manicomio. Claro. La gente en Río Negro no sabe qué es un manicomio porque hace 30 y pico de años que no existe, lo cual es un golazo, pero a la vez estaban como en otra dinámica. Obviamente, nosotros esto que conversamos también es muy específico de lo que hacemos todos los días, de lo que nos gusta, de lo que nos interesa. Yo esta conversación no la puedo tener con nadie al costado, ni de mis amigos ni de la familia, porque están en otros ámbitos y les interesan otras cosas. Y también aprovechar, no solo agradecerles el espacio, ustedes tienen la muy buena suerte de que cuentan con una docente que además ha escrito sobre estos temas y le interesa mucho, y tienen una oportunidad que la verdad que aprovechenla y valórenla un montón, porque Claudia también hace un montón de tiempo que ya conocía el trabajo de Camino y que sigue interactuando, y hemos hecho una práctica en el tiempo de pandemia que fue bastante locura, y podríamos escribir algo de eso, ahora que estoy pensando siempre en escribir, porque vino una alumna, una compañera de ustedes, y hizo una práctica divina y remetió el cuerpo.
Y quizás hay otras cátedras y otros docentes que nada, no les van a dar ni tanta bola o están enfrascados en su mundo. O sea que ahí tienen una posibilidad y una apertura que está re para aprovecharla y para usarla. ¿Sí? Así que además del agradecimiento a ustedes al tiempo, también a Claudia de la invitación y decirles que lo recontra aprovechen porque no hunda. Ay, gracias. Y gracias, Juan Manuel y Enzo, por estar acá. Realmente este tipo de conversatorios y este intercambio, yo creo que es lo que deja también estas marcas en cada una de las chicas y de nosotros como cátedra, como espacio de prácticas también, ¿no? Nos encanta que sean parte. Ya está, yo ya los cuento como parte del equipo docente, así que nada, ahora ya están. Y bueno, aprovecho, les spoileo una cosita chiquita, pero ya pronto los voy a ir a visitar de verdad, porque ojalá que se pueda dar, porque estoy haciendo una investigación desde la Universidad del Comahue, que es parte también de mi tesis de doctorado en salud colectiva. Y bueno, Bariloche es un hospital que tiene como toda una trayectoria y una importancia, y me gustaría mucho poder ir a hacer entrevistas y quedarme 2 o 3 días allá. Así que bueno, ojalá que me den la autorización. Estoy ahí todavía en el momento de pedir permiso. Así que después me voy a comunicar con ustedes para ver si me dan una mano en eso también y se concreta el viaje. Y que me acompañen las chicas, vamos todos, ya está. Vamos, viaje de egresado. Organizamos algo, no está Bueno, mal, no está mal. ¿En septiembre era el festival? En septiembre. ¿Sí? En septiembre tenemos otra modelo. Nosotros armamos cosas con Enzo esencialmente para hacer un poco más divertido también el trabajo. La idea de viajar también yo te la devuelvo al contrario, Claudia. Si la próxima quieren organizar alguna otra actividad en vivo y en directo, no tenemos ningún problema los dos de pedirnos el día de trabajo y irnos a trabajar aunque estemos descansando. Ya lo enganché a Enzo, perdió. Yo tengo más días de vacaciones porque soy más viejito. No tenemos ningún problema, digamos, de cambiar la dinámica. Nos gusta, nos parece, como les decía al principio, que es donde uno también más aprende. Por ahí estos espacios son re interesantes, pero el tiempito es poco y uno está apurado para contarlo y tiene que seleccionar y hacer un corte. Y por ahí si uno arma otras cosas con otra gente, obviamente, ¿no? Que sea como más interesante, con dispositivos que haya allá y que podamos como intercambiar, también va dando lugar a pensar y armar ideas. A mí de los encuentros, las jornadas, el espacio de cuidado, de los congresos propios y ajenos de otras disciplinas, siempre me dejan cosas para pensar y para reflotar. Así que nada, siempre a disposición. También si alguien necesita alguna consulta particular, el mail de Camino está abierto, los teléfonos personales también. Si quieren alguna orientación, la práctica de la rotación, tienen alguna duda, a plena disposición. Bueno, muchísimas gracias a los dos y a todas por compartir este ratito, este espacio. Hasta pronto, seguimos en contacto y seguimos trabajando juntas. Chao, muchas gracias. bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.